amigos y amigas, continuamos con esta quinta semana de teología en Ourense, y en este tercer día contamos con la presencia del señor Arzobispo de Santiago, de todos conocidos, pero que hace la presentación de don Luis Rodríguez Álvarez, párroco de San Miguel X y profesor del Instituto Teológico Univaso. Muy buenas noches, buenas noches a todos y a todas. Ayer noche, las últimas palabras que nos dirigió el señor obispo, don Leonardo, después de la interesantísima conferencia del profesor pastoralista Tiago Freitas, fueron estas: mañana os esperamos de nuevo aquí. Estará con nosotros el señor arzobispo de Santiago de Compostela. No necesita presentación. El señor obispo le va a dar razón a mi madre. Hace unos días le comenté a mi madre que esta noche tenía que estar aquí, en el liceo, para introducir y presentar al señor arzobispo. Se quedó pensativa unos segundos y me dijo: papá, ¿pero qué presentación vas a hacer de paz? No necesita presentación, ¿vais aquí en Ourense? Entonces yo me pregunto, ¿y qué hago yo aquí? Inmediatamente me viene a la mente, estando en este lugar tan emblemático, hasta puede suceder que alguien, sí, alguna que otra persona que caracteriza la fisonomía humana de esta ciudad, tuviera la tentación de acercarse aquí para ver qué conferencia o charla se imparte esta tarde en este salón y hacernos a cualquiera de nosotros la inteligente y sagaz pregunta: ¿y este señor conferenciante de hoy, este señor arzobispo, de qué me enseñó? Le podíamos responder que Francisco José es hijo de esta tierra, que nació en esta ciudad, mejor dicho, nació en el sanatorio de Don Quinto, donde muchos de nuestra generación hemos dado nuestros primeros pasos. Seguramente era muy inteligente. Le podríamos también decir que fue bautizado en la parroquia del Sagrado Corazón y que después de pasar por algunos colegios llegó al seminario mayor para recibir la formación pertinente y un día ser ordenado presbítero. Fue, seguro que recuerdas, el 26 de junio de 1993. Repito, 1993. Sí, año santo, año jacobeo, año del peregrino. ¿Qué estaría pensando el peregrino aquel año? Que justo 30 años después, en el año 2023, aquel jovencísimo sacerdote sería el nuevo arzobispo de Compostela. Estaría ya todo programado de aquellos. Un sacerdote en la gran familia del presbiterio urensano. Su servicio y entrega como sacerdote no se circunscribió solo a una labor divulgativa o intelectual en los diferentes quehaceres como profesor, pregúntaselo a sus alumnos, investigador o estudioso de las ciencias eclesiásticas. La trayectoria de Francisco José está caracterizada por una profunda dedicación al estudio y a la investigación del hecho cristiano desde sus orígenes. Al conocer tanto la experiencia docente como las múltiples publicaciones, artículos, ponencias, encuentros sobre cristianismo antiguo, literatura y teología patrística, orígenes históricos de la diócesis de Ourense y la acción pastoral de la Iglesia en el contexto de la nueva evangelización, uno se da cuenta del gran bagaje que encierra el pensamiento del señor arzobispo a lo largo de estos últimos años. Un sacerdote al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, siempre comprometido con el Evangelio, allí donde la Iglesia
le ha pedido su trabajo pastoral. Inició su andadura, y esto es digno de reseñar, como pastor en la parroquia de Santa Teresita de esta ciudad, para después ser formador del seminario menor, antes de acompañar a las comunidades cristianas del Oriente Orensano, parroquias de Chargozoso, Manzalbos, Cádagos, Castromil, y en el año 1997 es nombrado administrador de la parroquia de Villar Tres, en las afueras de esta ciudad, y desde el año 2004 capellán del monasterio de Villar Tres de las Clarisas, compaginando este servicio con la acción pastoral de las parroquias de la zona de Cea. Le podríamos decir también a este señor, a esta señora que está aquí en el camino, que en ese año, cuando se incorpora al trabajo, en la parroquia de San Pío X en el barrio de Marina, hasta el año 2021, que es nombrado, como bien ustedes saben, obispo auxiliar de Compostela. Es en el año 2012 donde el señor obispo Lemos Montaner le nombra vicario para la nueva organización, desde donde coordina múltiples aspectos pastorales de la vida diocesana y guía el trabajo de diferentes y variadas delegaciones diocesanas. Siempre creí que si pudiera ser un personaje de la novela de ciencia ficción del escritor británico Herbert George Wells, La máquina del tiempo, Francisco José no tendría reparo en interpretar el papel de alguien con capacidad para trasladarse en la época más resplandeciente de la Biblioteca de Alejandría. Aquel centro de investigación donde filósofos, científicos y pensadores de la mayoría de los estados orientales podían dedicarse al estudio, a la investigación, a la producción literaria o científica. Seguro que estaría muy ocupado en largas charlas con Apolonio de Pérgamo, Arquímedes, Eurípides o Hipatia, pero sobre todo agotaría los días escuchando y hablando con Cirilo y Orígenes. Permitidme una confidencia. Un grupo de amigos que él conoce muy bien, en ocasiones que teníamos tiempo para compartir momentos de ocio, de fiesta, sucedía que el amigo Paco no se presentaba. Y era raro el día que alguien no preguntara: Paco, ¿dónde está Paco? No vaya bien. Esperamos por él. E alguén sempre respondía: non, Paco hoxe non vai a vir. Está preparando unha conferencia para o ano 2040. Non esperemos por él. No sé si esta conferencia, que a continuación va a desarrollar, estará escrita hace decenios de años. No lo creo. Pero es sugerente y llena de desafíos para la Iglesia y para los cristianos. No podemos vivir sin el domingo, día del Señor y Señor de los días. En Abitinia, pequeña localidad de la actual Túnez, 49 cristianos fueron sorprendidos un domingo, mientras reunidos en la casa de Octavio Félix, celebraban la Eucaristía, desafiando las prohibiciones imperiales. Tras ser arrestados, fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul. Fue significativa, entre otras, la respuesta que un cierto emérito dio al procónsul, que le preguntaba por qué habían transgredido la severa orden del emperador. Respondió: sin el dominico non possumus. Es decir, sin reunirnos en la asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Y une en el título de la conferencia la hermosa frase que San Juan Pablo II escribe en la carta apostólica Dies Domini en número 2. Hay pues motivos para decir, como sugiere la homilía de un autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días. Quienes han recibido la gracia de creer en el Señor resucitado pueden descubrir el significado de este día semanal con la emoción vibrante que hacía decir a San Jerónimo: el domingo
Es el día de la resurrección. Es el día de los cristianos. Es nuestro día. Damos paso a don Francisco José, señor arzobispo, para que con sus palabras y con su ánimo encontremos y encuentren en nuestras comunidades cristianas 1000 motivos para vivir y celebrar el domingo como día del Señor y Señor de los días, porque sin domingo no podemos vivir. Ven, querido señor arzobispo, querido Paco, xogas na casa. Gracias. Moi boas tardes a todos. Já teño aquí o micro deste lado, suficiente. Moi ben. Ben, querido irmán obispo de Ourense, don Leonardo. E por outra parte, ben querido Luís, gracias por esas palabras que eu estaba seguro que iban a ser fluídas, descriptivas e, sobre todo, dictan desde o cariño. E iso non cabe dúbida que xogar na casa a veces é o máis difícil. Xogar na casa non é doado, sabendo que neste escoita fano con expectativa, pero fano sobre todo co agarimo de amizade, da cercanía, da familiaridade. E non cabe dúbida que atoparse ademais hoxe nun espacio como é o noso liceo, este Salón de Actos do Liceo de Ourense, onde tantos momentos tamén compartín aquí, precisamente nestas jornadas de teoloxía, pois resulta especialmente grato compartilo con todos vós. Por tanto, un saúdo a todos e a cada un de vós, ben queridos amigos, ben queridas amigas, todos os que estades nesta tarde, sendo expresión, pois precisamente dunha riqueza, dunha diversidade, pero tamén dunha unidade, dunha comunión vivida precisamente como a cristiáns, como a crentes, ou dende a búsqueda que todos debemos ter e nunca deixar que decaian cada un de nós no sentido da nosa vida. E falar do domingo e falar dun dos sentidos principais que precisamente acontece na vida do cristián e na vida da nosa Igrexa. E por eso, recollendo as palabras que citaba Luís, e efectivamente recollidas nas Pasión dos Santos Mártires Saturnino, Dativo e compañeiros, onde efectivamente diante daquel procónsul de Cartago confesan que eles non podían vivir sin el domingo. E así es como aconteció en aquellos primeros años del siglo IV, cuando estos mártires que sufrieron la última y más dura de las persecuciones, la del emperador Diocleciano, ante aquel procónsul que los interrogaba acerca de la extrañeza de sus reuniones, esa ilegalidad de encontrarse y reunirse como cristianos, reconocieron que el motivo de reunirse con otros hermanos, con otros creyentes, era de que sine dominico non possumus, sin el domingo no podemos vivir. Desde los primeros pasos del cristianismo, el domingo ha ocupado un lugar central en la vivencia, en la celebración de la fe de la comunidad eclesial. De a lo largo de los siglos, con los cambios de matices de cada época y de cada tiempo, el domingo es una referencia que ha marcado siempre el ritmo de la comunidad cristiana en toda la riqueza de sus expresiones. Las comunidades cristianas, como dice Sacrosanctum Concilium, por una tradición que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, tienen la costumbre de reunirse cada 8 días en domingo para vivir y celebrar lo que configura el sentido mismo de la existencia cristiana. Actualizar el misterio pascual, alimentar su fe en la palabra de Dios, proclamar su esperanza, vivir con gozo la fraternidad en Cristo, compartir oración y bienes, atentos a las necesidades del mundo y de los más olvidados. Por eso en el domingo confluyen los valores más importantes y profundos de la fe cristiana. La vida de la Iglesia ha estado a lo largo de los siglos ligada al ritmo que marcaba la celebración del domingo, porque esta Pascua semanal sostiene la fe de los cristianos, alimenta la pertenencia a la comunidad eclesial y fortalece la vida de aquellos que lo celebran para vivir conforme a la propuesta de Jesucristo resucitado. Por todo ello, el domingo ha sido desde los primerísimos tiempos del cristianismo una institución de vital importancia para las comunidades cristianas. Pero también es cierto que el domingo tiene una importancia significativa desde el punto de vista del plano social. Nuestra cultura occidental, y veremos la razón, marca el ritmo aún del trabajo, del descanso, facilita las relaciones, y ojalá sea así, y no se nos pierda el domingo en otras posibilidades, digo, relaciones interpersonales, familiares, de amistad.
permite el contacto con la naturaleza y en ocasiones, bueno, qué decirlo, ya no solamente el domingo, toda la semana, múltiples actividades deportivas. Es natural que sociólogos, políticos tengan en cuenta todo lo que significa el domingo en la vida social. Y sus enfoques repercuten para bien o para mal en las personas y en la misma comunidad humana y, por tanto, en la comunidad cristiana. Todos recordáis la dura experiencia que supuso el confinamiento al que nos obligó la pandemia de la COVID-19, que trajo una vivencia modificada del domingo, del templo a la casa, de la iglesia parroquial a la iglesia doméstica. Pero no supuso ni mucho menos un olvido del Día del Señor, del Dies Domini. La creatividad celebrativa, y yo recuerdo vivirla en primera persona, lo que afectó a la vida de nuestra parroquia, pero también de la diócesis, pues se buscaron todos los recursos y medios disponibles, materiales litúrgicos, medios de comunicación habituales, digitales, hizo posible que en las familias de la vivencia cristiana el domingo no pasara desapercibido y fuera vivido en el marco de una familia cristiana vivida como iglesia doméstica. Y la iglesia, una vez más, como madre y maestra, con todos los recursos que dispuso, nos hizo recordar que el domingo seguía estando presente. Ahora bien, al margen de lo que hemos vivido durante el confinamiento, para muchos cristianos en los últimos tiempos se ha oscurecido o ensombrecido la importancia del domingo. En lugar de ser un día para vivir y celebrar la fe, para muchos, también cristianos, se ha convertido simplemente en parte del fin de semana. Aquella intuición de San Juan Pablo II en Dies Domini hoy es evidente, decía él. Por desgracia, cuando el domingo pierde el sentido originario y se reduce a un puro fin de semana, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permita ya ver el cielo. En los pueblos, por el momento, cuando aún suena la llamada de la campana de la iglesia parroquial, la comunidad cristiana aún se siente convocada a la celebración eucarística. Por el contrario, en la gran ciudad apenas hay voz de campanas. Bueno, en Santiago tenemos la berenjena, 24/7. Horas, cuartos y medias. Todo el día. Pero bueno, de momento es parte de, pero es una excepción. Las que perduran parecen una imagen de romántica nostalgia y a veces son voces regularmente que otros ruidos las aparcan o que otras normativas las silencian. Pero por otra parte, tanto en el pueblo como en la ciudad, la persona tantas veces difuminada en la masa o, si queréis, en el anonimato, se tiene que enfrentar cada vez con mayores obstáculos para poder percibir el aliento y el estímulo que nacen de una fe celebrada y compartida en comunidad. Los motivos para seguir participando en la Eucaristía, especialmente en la Eucaristía dominical, en muchas ocasiones uno tiene que asumirlos y personalizarlos, incluso contracorriente. Hasta no hace mucho entre nosotros la vida social aún se enmarcaba en el cuadro de múltiples referencias religiosas, que aún siguen estando ahí, marcando calendarios festivos de una manera especial en nuestra tierra, como sabéis. Pero la secularización es un acontecimiento reciente en la historia de la humanidad, pero importante para el tiempo que estamos viviendo, prácticamente desde los años 60, 70 del siglo pasado, como sabéis. Apunta a algo que no podemos negar, que es una legítima mayoría de edad de lo profano, antes a lo mejor excesivamente dependiente de las luces y también de las sombras de la religión y también de la Iglesia. Pero tenemos que reconocer que las realidades temporales son autónomas y tienen derecho a mostrar su rostro original y deben regirse por sus propias leyes, como bien reconoció el Concilio Vaticano II. Hoy en día lo religioso y lo profano se mueven en sus propias órbitas, pero cuidado, esto no puede llevarnos al extremo de confinar lo religioso en el campo de lo privado. La distinción entre lo sagrado y lo profano, tantas veces subrayada hasta la confrontación, repercute negativamente en la vida social y religiosa también de muchos bautizados y por ello también en la práctica dominical. Es cierto que hoy es de justicia afirmar que, sin embargo, la participación de los cristianos en la Eucaristía dominical evidentemente cada vez es más consciente y más comprometida por todo lo que ha supuesto la renovación litúrgica, la presencia de los fieles en el culto dominical, su participación, celebraciones más ricas en contenido litúrgico, bíblico, el alimento de la palabra de Dios más abundantemente servido, e invitando fundamentalmente a que la Eucaristía alimente esa condición de discípulos, testigos, misioneros del reino de Dios. Pero a pesar de todo, para bastantes cristianos aún hoy la Eucaristía sigue siendo una mera obligación
que procuran situar en el lugar más cómodo de su derecho al ocio y al descanso, y se la relega al capítulo del precepto, con aquello de que se cumple desde un sentir moral sin mayores perspectivas de misa. Xa oín misa, xa queda todo justificado. Ante esta realidad, se hace urgente la necesidad de superar la idea de que la fiesta cristiana del domingo no es otra cosa que un deber impuesto por la Iglesia. Tenemos que hacer una pedagogía pastoral que ayude a todos los cristianos a participar en la Eucaristía de forma activa, abierta a los otros hermanos. La Eucaristía nos convoca y en ella nos reconocemos como fraternidad, acogiendo y agradeciendo y haciendo vida el don de la salvación recibido en Jesucristo. En el acusado descenso de la práctica dominical, los interrogantes pueden ser muchos, directo e indirectamente. Podríamos preguntarnos, aquellos que tenemos por ministerio, por el don del ministerio, la presidencia de la celebración, si no somos a veces nosotros mismos con nuestras prisas o con nuestras maneras a veces inadecuadas de celebrar, y a veces apuramos una celebración que necesitaría de cierto tiempo y gusto para celebrarla. Incluso a veces también, y este es un interrogante que también se da en los ámbitos catequéticos y pastorales, a lo mejor hemos olvidado la celebración del domingo como eje vertebrador de la propia vida parroquial, y a lo mejor hemos buscado otros espacios y momentos que alimenten la vida cristiana de muchos grupos y movimientos de manera legítima, pero hemos olvidado el eje central de la vida de la comunidad cristiana, donde cualquier realidad en la riqueza de diversidad de ministerios, carismas y movimientos tienen que encontrar en el domingo el eje al que la vida llega y del que la vida parte. A lo mejor hemos descentrado esta cuestión. O, bueno, pues a veces tenemos realidades también que están ahí, son parte de los calendarios, no tanto litúrgicos cuanto de sobrecarga sobre el domingo de jornadas, conmemoraciones, campañas, documentos, comunicados. ¿Facilita esto a veces vivir el núcleo esencial de la celebración del domingo? Bueno, queda como un interrogante. ¿Cómo renovarse sin cesar para suscitar y alentar una participación activa en la celebración del Día del Señor? Como sabéis, en estas cuestiones las preguntas son muchas, las respuestas a lo mejor pocas o fáciles, pero en todo caso yo siempre me recuerdo lo que decía el poeta austríaco Rilke, de que debemos amar las preguntas para también conocer mejor y amar las respuestas. El domingo, día del Señor y Señor de los días. El domingo los cristianos celebramos el misterio de Cristo. Y claro, esto requiere ojos y mirada de fe, para captar las realidades espirituales que ahí se celebran y que ahí se nos ofrecen. El domingo, por tanto, de un cristiano, desde esta mirada de fe radicalmente distinto, debería serlo del domingo de un no creyente. A la plenitud del misterio de Cristo celebrado el domingo pertenece el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado, que es su centro. Pertenece también esa consumación final de la gloria futura, pero también la realización progresiva del misterio de la Iglesia en el tiempo y en la vida del cristiano. El domingo es memorial de la Pascua. El domingo anticipa la gloria futura. El domingo es epifanía de una iglesia que se realiza en la historia de la vida del cristiano, que acontece también en el espacio y en el tiempo. El cristiano, hombre nuevo a imagen de Cristo. A partir de la experiencia pascual, la tradición cristiana ha ido elaborando a lo largo de los siglos una rica doctrina sobre el domingo. Es un patrimonio que debemos conocer para amarlo y conocer que el domingo es mucho más que la simple obligación de oír misa. Te lo citaba precisamente Luis en la presentación, el llamado Pseudo Eusebio de Alejandría, autor anónimo del siglo IV, tiene una homilía en la que afirma que el día del Señor es el Señor de los días. Al creer en el Señor resucitado, podremos proclamar, como recordaba también Luis, aquellas palabras vibrantes de San Jerónimo cuando tiene unas consideraciones sobre el domingo de Pascua. Dice, el domingo es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día. ¿Por qué? Porque hoy ha salido la luz del mundo, hoy ha salido el sol de la justicia, en cuya elevación está la salvación. Un gobernador de una lejana provincia romana, Bitinia, actualmente corresponde a la costa del Mar Negro, concretamente en la orilla noroeste de la actual Turquía. Plinio el Joven escribía al emperador Trajano a comienzos del siglo II cómo proceder con aquellos raros llamados cristianos, extraños y sospechosos, entre otras cosas porque afirmaban que toda su culpa y error consistía en reunirse en un día fijo, antes del alba,
y cantar a coros alternativos un himno a un tal Cristo como un Dios. Era el domingo, el Dies Domini, el día del Señor. Siglos más tarde, la conocida carta del Papa Inocencio I al obispo Decencio de Gubbio afirma lo siguiente: celebramos el día del Señor, estamos a comienzos del siglo V, no solo en Pascua, en recuerdo de la venerable resurrección de Jesucristo, sino que lo celebramos cada semana. En la tradición patrística se vincula el domingo con la resurrección de Cristo en base al testimonio evangélico que la sitúa la resurrección el primer día después del sábado. Es por tanto un dato asumido que la celebración dominical tuvo un origen genuinamente cristiano, o sea, el domingo como día de celebración. Otra cuestión es la denominación. Primer día de la semana, que sería seguir el calendario judío, o día del sol, según el calendario romano, o día del Señor, que es el nombre que le dan los primeros cristianos. Los primeros testimonios del sentido pascual de la celebración dominical los encontramos ya en el siglo II, después mencionaré algunos, entre ellos Ignacio de Antioquía, el pseudo Bernabé o San Justino en su primera apología. Pero es la Didache, un escrito en cuya redacción, de una manera más o menos unánime, se considera que estamos en torno al año 70, con lo cual casi contemporáneo de la redacción primitiva del Evangelio de Marcos, se menciona la existencia de una celebración dominical, aunque es cierto, curiosamente, sin referencia a la resurrección. Dice esta Didache, enseñanza: en el día del Señor, Dies Domini, reuníos y romped el pan y haced la Eucaristía, después de haber confesado vuestras faltas, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. A mediados del siglo II será San Justino el que nos ofrezca una estructura celebrativa ya bien definida, una liturgia de la palabra según el modelo sinagogal, proclamación de unas lecturas y explicación de las mismas, que consistía básicamente, según el testimonio, en esa liturgia de la palabra, oración eucarística, comunión y distribución a los ausentes por parte de los diáconos. Van a permitir que lo lea porque son testimonios que seguramente no pueden ser familiares, pero que hablan de esa celebración primera y nos vamos a reconocer en ella, lo cual va a mostrar una vez más cómo en el paso del tiempo la tradición, esa que se escribe con T mayúscula, recoge precisamente ese sentir, hacer y celebrar de la Iglesia a lo largo del tiempo, sujeta a las modificaciones propias también del tiempo. Así dice la apología primera de San Justino, mártir: el día que se llama del sol, fíjense la denominación, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos. Esto me recuerda a mí también ahora iniciativas de cara a las unidades pastorales. Ya en aquel tiempo caminaban en ese sentido. Y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que preside nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Liturgia de la palabra. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones, las peticiones, las preces, la oración de los fieles. Al terminarlas, se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos, el ofertorio. Y el que preside, según sus fuerzas, también eleva sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama amén. Plegaria eucarística. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Los que no podían participar por razón de la enfermedad o por la dificultad de acercarse a ese único lugar de celebración, pues le llevaban la comunión. Los que tienen y quieren, atención a este segundo párrafo, dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que hace cabeza para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se les constituyen proveedores para quien se halle en necesidad. Esta colecta que se hacía en las comunidades cristianas en favor de los necesitados nos pone de manifiesto la conciencia de la mesa de la fraternidad que brota de manera natural de la Eucaristía y se hace proyecto de solidaridad y fraternidad para todos los hombres. Doy un salto en el tiempo y cito, me permiten, a Juan Pablo II en la Mane Nobiscum Domine, 2004. La Eucaristía no solo expresa la comunión en la vida de la Iglesia, es también un proyecto de solidaridad para toda la humanidad. El cristiano que participa en la Eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión,
de paz y solidaridad en todas las circunstancias de la vida. La imagen lacerante de nuestro mundo que ha comenzado el nuevo milenio, con el espectro del terrorismo y la tragedia de la guerra, se puede decir lo mismo en razón. Interpela más que nunca a los cristianos, fíjense, en estos tiempos y momentos. Y el Papa Juan Pablo II decía en el 2004, estamos en el 2024, a vivir la Eucaristía como una gran escuela de paz, donde se formen hombres y mujeres que en los diversos ámbitos de responsabilidad de la vida social, cultural y política sean artesanos. ¿Les suena? Papa Francisco utiliza mucho esta expresión. Artesano. El artesano no hace algo de manera mecánica. Vuelca su creatividad, su ser de hacer en lo que hace. Artesanos de diálogo y comunión. Artesanos de diálogo y comunión. En la escuela de paz que es la Eucaristía. Dejo la cita, es un poco más larga. Un solo día con muchos nombres. Como he dicho, el domingo nació vinculado indisolublemente al acontecimiento admirable de la resurrección del Señor, que aconteció el día primero después del sábado, como dice el Evangelio de Mateo, y tanto Lucas como Juan. Por ello, trae su origen, dice Sacrosanctum Concilium, del mismo día de la resurrección de Cristo. El hecho de que el resucitado se apareciera a los suyos en el denominado domingo, el día mismo de la resurrección, y que no se mencione otro día para las apariciones del Señor, no es ajeno precisamente ya en la tradición evangélica a la costumbre apostólica de reunirse cada 8 días en domingo, precisamente en memoria del resucitado. El domingo cristiano quedó definitivamente marcado por esa experiencia de encuentro con el resucitado de aquellos primeros discípulos. Las narraciones que nos conservan precisamente las apariciones son una catequesis de lo que era el domingo de los cristianos. Piensen, por ejemplo, en el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Pensad en el encuentro de Jesús en el Evangelio de Juan con los discípulos a las orillas del lago, donde tenía preparado aquellos peces y partió y los reconocieron. Son catequesis que están haciendo memoria del domingo desde la memoria del encuentro con el resucitado. El domingo, por tanto, es ante todo el día de la resurrección, el memorial semanal de la resurrección del Señor. Y desde esta convicción y vivencia fundamental ha ido tomando diversos nombres. Damos un repaso a ellos. Día del Señor. Es la nueva denominación cristiana al Dies Solis, que aún permanece, como saben, en inglés Sunday o en el alemán Sonntag. Denominación que recuerda a San Justino, como acabamos de ver hace un rato. Celebramos esta reunión en común, todos en el Día del Sol, por ser el día primero en el que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y también el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Los cristianos en la antigüedad no tuvieron reparo en seguir denominando al domingo con el nombre pagano de Día del Sol, pero dándole una interpretación cristiana. Dirá San Jerónimo, si los paganos lo llaman Día del Sol, nosotros lo reconocemos de buen grado, porque ese día el Sol de justicia resucitó. Como Día del Señor aparece por primera vez en Didache, como he mencionado, o en Ignacio de Antioquía en su carta a los Magnesios. Pero ese nombre es muy curioso porque es de una fórmula similar a la que recoge Pablo en 1 Corintios cuando habla de la memoria de la cena del Señor. O sea, el domingo es el día que recuerda al Señor, no solo por la resurrección, sino porque también se hace memoria de la cena del Señor. En ese día, como se recoge en el testimonio que he mencionado antes de San Justino, acudían de todos lugares para tomar parte de la celebración e incluso nos quejamos por la distancia, porque llueve, porque si tengo que cruzar la calle, pues si me queda longe, porque tengo que ir a otra parroquia. Tertuliano menciona hasta los peligros que tenían los cristianos y habla del valor en la fe como soldados frente a esas dificultades. El octavo día es quizás la denominación del domingo más apreciada en la tradición patrística para expresar la carga simbólica y teológica del domingo. Este único día, son palabras de San Basilio Magno, es también el octavo, el día eterno sin tarde ni mañana, el siglo sin fin que no envejecerá, para que en el recuerdo continuo de la vida sin fin no olvidemos preparar las provisiones para el viaje definitivo. Expresa que la realidad del domingo trasciende la semana y representa una ventana abierta a la eternidad. Ventana que nunca debemos cerrar, porque si la cerramos,
nos quedamos en un horizonte achicado, disminuido y por tanto sin sentido para la celebración del domingo. Decía el Papa San Juan Pablo II, antes mencioné, si perdemos el gusto del sentido cristiano del domingo, los cristianos podemos quedar sin gustar y apreciar lo que significa el cielo, que no significa quedarse con la boca abierta mirando al cielo. El cielo es horizonte, pero hay un camino que recorrer para llegar a él, no lo olvidemos. El primer día, como también se denominó, sobre todo desde la tradición judaica y evangélica. La semana cristiana comienza con el domingo. Como saben, esto lo hace oficial Constantino en los inicios del siglo IV. Según la tradición bíblica, es también el día de la creación de la luz, y por ello los cristianos no tienen problema, como acabamos de mencionar, en denominarlo también el día del sol, como vemos que permanece tanto en la lengua inglesa como en la lengua alemana. También a Cristo se le comparaba con el sol, aunque esto podía llevar a un cierto sincretismo que algunos padres consideran que es bueno evitar. En cambio, cuarto, no es acertado considerar el domingo como si fuese un sábado cristiano. Este paso en falso se consumó en el 321, como he dicho, cuando Constantino proclamó el domingo como día público de descanso. Y para dar motivo a este descanso se fundamentaron en la motivación del sabbat judío. Y en el siglo VI ya se estableció incluso comparaciones entre el domingo y el sábado. En la Iglesia antes de Constantino, este proceso no se habría podido realizar, puesto que no se conocía el descanso dominical y, sobre todo, porque el mandamiento sabático no era obligatorio en la economía de la nueva alianza, en la vida del cristiano. Sería más adecuado subrayar el sentido original cristiano del domingo como día de la celebración eucarística, la cena del Señor y la resurrección del Señor. El descanso, de indudable valor social y ético que no debe disminuirse, se vinculó con el domingo no por voluntad de Dios, sino por voluntad del emperador. La misma Dies Domini, del Papa Juan Pablo II, aclara cómo la comprensión cristiana del sabbat, sin olvidar la convergencia con la necesidad humana de descansar, debe descubrir su sentido profundo como día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de los otros días para ser entre todos el día del Señor, día por excelencia de la relación del hombre con Dios, en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. Yo añado, sea festivo o no. Estoy pensando en la experiencia que todos hemos vivido cuando hemos ido a Tierra Santa y hemos estado en Jerusalén. El día festivo es cuando comienza el sabbat, atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. El viernes cierran los comercios de los musulmanes. El domingo cierran los comercios de los cristianos, pero Jerusalén abre. Bueno, tenemos que aprender a convivir también desde esa exigencia. Por tanto, si cabe una recuperación del sentido del sábado judío, es siempre desde Cristo resucitado. Como escribió Gregorio Magno, nosotros solo consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Con el tiempo se calificó el domingo como el Señor de los días, reconociendo que para muchos el domingo era esperado con esperanza, pero no todos por el mismo motivo. Ya lo reconoce a comienzos del siglo IV, como he mencionado, el pseudo Eusebio de Alejandría. No cabe obviar la pluralidad y legitimidad de motivos que rodean el descanso del domingo en la complejidad de nuestro tejido social. Por eso los creyentes en Cristo resucitado, sin ánimo de imponer, debemos esforzarnos por recuperar el sentido genuino, la identidad cristiana del Día del Señor como tiempo de alabanza, de celebración comunitaria y fraterna de la Eucaristía. Y, cómo no, también como el merecido y necesario descanso que permita el encuentro con la familia en el hogar y con la familia de la comunidad en la parroquia, sin olvidar también el disfrute de la naturaleza, de la creación que el Señor nos regala. Lo recuerda el Papa Francisco, Laudato Si. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo, de lo innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante,
su sentido. Dice, estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Hoy, cuando todo parece tener precio, cuando todo tiene una pretensión de efectividad, de resultados, recuperar esta dimensión de gratuidad creo que también nos pone en el corazón del domingo y en el corazón mismo de Dios. Es en el número 237 de Laudato Si, que concluye diciendo, así, el día de descanso, cuyo centro la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los más pobres. El domingo, día de la celebración gozosa de la fe. En la mayoría del pueblo cristiano, como antes mencioné, se ha dado una identificación entre domingo y misa dominical, aunque no acudan a la celebración eucarística. El pueblo fiel sigue diciendo, todo lo hemos escuchado, sin misa parece que no hay domingo, o por lo menos sentir a campana. Pero cada vez más, algunas comunidades no pueden celebrar la Eucaristía por carencia de sacerdotes, disminución de la población y otros factores que hacen que a veces, sobre todo en el mundo rural, sea difícil, cuando no imposible, la celebración de la Eucaristía. Por otra parte, la asistencia a misa, cuanto menor es la parroquia, sobre todo en el mundo rural, alcanza a veces proporciones más elevadas, porque si son 4 vecinos y van 3, el porcentaje es elevado. Pero en cambio, en las parroquias de la ciudad o de nuestras villas, la asistencia, aunque el número es mayor en proporción, es mucho menor. Por regla general, las Eucaristías dominicales, tenemos que reconocerlo, a veces carecen de cierto aspecto festivo, pascual en su celebración, a veces por las prisas, comprensiblemente obligadas, de nuestros sacerdotes, pero también por comunidades excesivamente pequeñas, en que la inercia nos lleva a una asistencia pasiva, rutinaria, el canto apenas existe o no es participado, y no hablemos ya de la realidad de los diversos ministerios presentes en la celebración. Por otra parte, la insistencia en la misa dominical como precepto hace también que no se valoren, especialmente a lo mejor por parte de los sacerdotes, otras posibilidades celebrativas que podrían ayudar a que suceda, como aquellos mártires de Bitinia. No podemos vivir sin el domingo. Celebraciones de la palabra, celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero. Tenemos ahora un buen subsidio, publicado por la Comisión Episcopal de Liturgia, la celebración de algunas de las horas, adoración al Santísimo, etc. Hay diversas maneras de que podemos hacer memoria de que es el día del Señor, aunque no pueda ser de manera plena con la celebración de la Eucaristía. Y esto, bueno, pues va unido también y le afecta a la poca valoración de otras dimensiones del domingo como Día del Señor, que es un día también de descanso, de familia, de caridad y también de cultura, como saben, aparece en el capítulo 4 de la Dies Domini de Juan Pablo II. Tenemos que superar la concepción del domingo como el mero cumplimiento de un precepto moral, de un deber ligado a una costumbre. Hay aquí una cita muy interesante precisamente del Concilio Pastoral de Galicia, su documento tercero, a liturgia renovada na pastoral da Iglesia, que precisamente habla sobre las motivaciones de la celebración, precepto, costume, sufragio polos difuntos, rogo de favores, e moitas veces falta o centro fundamental e motivador da celebración da Eucaristía. Este reduccionismo nos puede conducir a celebrar un rito vacío que desvirtúa toda la riqueza que se deriva de la participación activa en la Eucaristía dominical, comunión con Cristo y comunión con los hermanos, que se celebra el día con gozo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Cada domingo, presididos por el sacerdote, convocados como pueblo de Dios en torno a la mesa del altar, aquellas palabras de Jesús: haced esto en memoria mía, no simplemente repetir gestos y palabras, ni un recuerdo de lo que hizo, sino acción de gracias y alabanza, presencia actual y viva de Cristo por la fuerza de su palabra y la fuerza de su espíritu, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su intercesión junto al Padre. La comunidad cristiana tiene que redescubrir, dice Dies Domini, la importancia decisiva que para su vida de fe significa reunirse el domingo con los otros hermanos para celebrar la Pascua del Señor con el sacramento de la nueva alianza, la Eucaristía. Ha de ser un empeño de todos los fieles, pastores y laicos, que la Eucaristía dominical sea gozosa, atrayente y participada. Cada domingo, reunido en torno a la mesa del altar,
recibimos el pan de la palabra, recibimos el pan de la vida, que nutren y sostienen nuestro ser creyente en el camino diario, teniendo presente que la Eucaristía, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y alimento para los débiles. El domingo es lugar propicio para vivir una experiencia genuina de la Iglesia, para identificarse también con ella. La fidelidad a la práctica dominical podía también interpretarse como una expresión de fidelidad, de expresión de pertenencia, de identidad. Las razones que empujen a un cristiano a participar un domingo no son solamente de índole subjetiva, individual o interesada, sino que tiene que tener también una motivación eclesial, comunitaria. Soy parte de una familia y quiero verme con esa familia. Quiero verme con aquellos que son como yo, hijos e hijas, hermanos y hermanas en Cristo, hijos e hijas de un mismo Padre. ¿No es motivación importante y suficiente? El que se sienta conmigo a mi lado en el banco, delante o detrás, está como yo celebrando como familia. Por tanto, darse cuenta de la vital importancia y el significado eclesial que tiene la Eucaristía dominical. El tiempo va apremiando, no quiero dejar de tocar que es un día para el Señor y un día para los hermanos. El domingo, evidentemente, como celebración y con toda la significación que tiene, implica también una referencia fundamental a la fraternidad como cristianos. Y es que si esta falta en la consideración del domingo como día del Señor, día de Cristo, día de la Iglesia, día de los días, recuerden y repasen el capítulo 4 de Dies Domini, tenemos que, evidentemente, hacer notables esfuerzos desde la acción pastoral, pedagógicamente pacientes, para lograr redescubrir el valor del domingo. Para la experiencia vivida, aquí puse interrogante, en los pasados tiempos de la pandemia, han pasado, pero no olvidemos lo que significaron y ojalá lo que hayamos aprendido. Sobre todo, ¿verdad?, con la dura experiencia del confinamiento, debemos desde la creatividad pastoral recuperar la vivencia presencial de la Eucaristía del domingo. Últimamente se me ocurre denominarlo el sacramento del encuentro, el octavo sacramento, o sea, el vernos, el rostro, la presencia, la sonrisa, la voz, no la que llega a través del mensaje de WhatsApp, la voz esa que podemos proferir, el estar cercas uno de otros, el sacramento del encuentro, que tiene que formar parte, evidentemente, del sentido de la Eucaristía dominical. Es necesario que nuestras comunidades parroquiales se abran de un modo renovado a la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición cristiana, como hemos visto, de manera tan rica nos ha transmitido. El domingo es una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirla bien. Participar en la celebración común de la Eucaristía dominical expresa y fortalece nuestra identidad cristiana para ofrecer un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Durante aquellas semanas más duras del confinamiento, vimos gestos de fraternidad en las parroquias hacia las personas más afectadas por la pandemia. El esfuerzo que se hizo y se está haciendo también ahora más que nunca en los comedores de Cáritas, el reparto de alimentos en las parroquias, la preocupación por los enfermos y ancianos, la cercanía hacia las familias que estaban recluidas en sus casas y muchos otros que permanecieron y permanecen en el anonimato y que siguen mostrando desde el nutriente de la Eucaristía el rostro de una iglesia samaritana. Para no agotarse en el necesario esfuerzo que hemos de hacer ante las difíciles circunstancias socioeconómicas que estamos viviendo, los fieles cristianos tenemos que alimentar para que no se canse el ejercicio de la caridad, especialmente alimentarla en la celebración dominical, porque la Eucaristía, recuerda Sacrosantum Concilio, enciende y arrastra a los fieles a la caridad de Cristo y por sí misma se convierte en escuela de amor activo al prójimo, dice el Papa Juan Pablo II en Dominique Cene, que impulsa a todo el que cree en él a hacerse pan partido para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno, recuerda el Papa Benedicto en Sacramentum Caritatis. Vivir y celebrar cada domingo la Eucaristía en la comunidad parroquial fortalece el compromiso de la caridad. Comulgar a Cristo, pan de vida, implica la máxima unión con Cristo y con la Iglesia, pero también exige la máxima comunión con los hermanos.
No se puede comulgar el pan eucarístico sin compartir el pan cotidiano. De este modo, la vida entera del creyente, y no solo el momento celebrativo, se hace mediación de la entrega del Señor por la salvación de todos, especialmente de aquellos que más necesitan ser salvados, sanados y liberados. Por eso la Eucaristía, lo vuelvo a recordar, es acontecimiento y proyecto de fraternidad. Y al celebrarla cada domingo, descubrimos que la vocación cristiana consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. El encargo de Jesús, dad vosotros de comer, es apremiante también hoy. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Consecuencia de unas celebraciones eucarísticas dominicales vivas es el compromiso personal y comunitario con los últimos. Participar en la Eucaristía comporta implicarnos en una mejor distribución de los bienes de la tierra y de los bienes espirituales, haciendo presente y alentando un reino de Dios que ya está aquí y ahora entre nosotros. Por eso la Eucaristía también significa la caridad de la Iglesia y a la vez alimenta el compromiso de la comunidad eclesial para construir un mundo según los planes de Dios en la defensa de la paz y de los derechos humanos y ayudando al hombre a que se realice en plenitud. Por eso la Eucaristía es anuncio profético y semilla del hombre nuevo y del reino que ya ha comenzado con Jesucristo, la llegada de este reino hace 2000 años y que encontrará su consumación cuando Él vuelva gloriosamente al final de los tiempos. Concluyo ya. Los primeros cristianos no podían vivir sin el domingo porque celebraban los misterios del Señor. Vivir y celebrar cada domingo la comunión con Cristo en la Eucaristía hace posible entender la vida cristiana no como una mera imitación de la vida de Jesús, sino como una actualización de la entrega del mismo Señor. Recuperemos y reavivemos la celebración y vivencia del domingo como el día en que nuestra fe necesita nutrirse con el pan de la palabra y alimentarse con el pan de la vida. Solo así la vida de los fieles cristianos será prolongación vital, como dice Romanos 5:5, del amor de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La Eucaristía es ante todo un don, no un derecho, que hemos de acoger y vivir desde la gratuidad de un Dios que se entrega hasta el final por nuestra salvación. La Eucaristía, como he dicho antes, citando de nuevo al Papa Francisco, no constituye un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y alimento para los débiles. Así podremos descubrir la necesidad de cambiar nuestro modo de vivir y valorar la Eucaristía. La situación actual nos pide pasar de aquella comodidad en la que el sacerdote viene al encuentro de la comunidad a la incomodidad o al esfuerzo de ir nosotros al lugar donde puede llegar el sacerdote para celebrar con tiempo, calidad y calidez la Eucaristía dominical. Entre todos, alentados por el Espíritu, podemos constituir y debemos hacerlo comunidades acogedoras y significativas que celebren con gozo el Día del Señor. La Eucaristía es también pan compartido, y compartir supone para los peregrinos hacer un alto para descansar y gozar del encuentro amistoso. Así ha de ser la Eucaristía para los hermanos. Es la comunión que crea comunión con el Señor, cuyo cuerpo sacramental se nos da, y con los hermanos, cuerpo de Cristo, en que somos convocados a la comunión eclesial. Somos compañeros, se me acaba de ocurrir, a modo de una sinodalidad eucarística, es decir, los que comen el pan juntos, pues aún siendo muchos, 1 Corintios, somos un solo pan y un solo cuerpo, porque participamos de un solo pan. La sinodalidad se nutre en la Eucaristía y desde ahí toma sentido. Henri de Libat pertenece a esa expresión tan conocida: la Eucaristía hace la Iglesia, y a su vez la Iglesia hace la Eucaristía, Eucaristía face Ecclesia. Si bien es verdad que la Iglesia hace el domingo cristiano, también lo es que el domingo hace la Iglesia. En y por la celebración del domingo, la Iglesia se va edificando y construyendo como comunidad de salvación. El domingo la pone en contacto real con el misterio en el que tiene su origen. Para la Iglesia, recordar y celebrar el misterio pascual y comulgar con él equivale a subsistir, regenerarse, recobrar vitalidad. Su existencia, la de la Iglesia, se vería gravemente amenazada si descuidara este contacto con sus propias raíces.
En el encuentro semanal con el Señor resucitado, la Iglesia va alimentando y fortaleciéndose, con el pan abundante de su palabra y con su cuerpo y sangre. Hemos de emprender una tarea pastoral para redescubrir y recuperar el domingo, sin nostalgias del pasado, y tantos éramos antes que somos. Como dice un pastoralista, tenemos por vocación ser resto, pero no residuo, resto. Pero con una gran confianza y seguridad en sus valores humanos y cristianos, también para el hombre y la sociedad de hoy. El punto de partida tiene que ser la convicción de la importancia que tiene o significa revitalizar el domingo para la renovación integral de nuestras comunidades cristianas. El futuro del domingo es en buena parte el futuro de la Iglesia. Estamos en un reto claro a la imaginación y a la creatividad pastoral de nuestras comunidades, de nuestra Iglesia. Las deficiencias que todos reconocemos en la celebración del domingo pueden ser una toma de conciencia, no solamente para lamentarse, sino sobre todo para tomar conciencia de esta responsabilidad y afrontar con audacia esta renovación pastoral. La renovación del domingo es una tarea que nos interesa a todos y nos compete a todos, pastores y fieles, religiosos y laicos. Estamos llamados a participar activamente en esta tarea común. Hay valores del domingo que son de interés humano y como los hemos mencionado, y que tenemos que defender y promover como cristianos, aún con todos los ciudadanos. El descanso, el encuentro, el tiempo legítimo de ocio. Pero es también cierto que la dimensión específicamente cristiana del domingo solo puede descubrirse y potenciarse desde la fe y desde el interior, no para quedarse encerrados, sino para revitalizarse, recuérdenlo, como signo de identidad y pertenencia de la comunidad cristiana. Los orígenes del cristianismo se dio, como hemos visto, mucha importancia a aquella reunión para escuchar a los apóstoles, para participar en la fracción del pan, orar juntos, vivir la comunión, dice el libro de los Hechos, y particularmente en el domingo, el día de la resurrección del Señor, el día de la Iglesia y de los hermanos, el día del descanso y de la libertad. Por eso, hemos de vivir con gozo el día del Señor, participando en la misa dominical. El domingo es el tiempo necesario para compartir y alegrarse juntos, para descansar y recobrar fuerzas en el Señor. Un tiempo imprescindible para todo aquel que sabe que su fe es un peregrinar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor obispo, querido obispo José. Primero, por tu presencia entre nosotros, que nos llena de gozo. Y, como no, por estas hermosas y profundas palabras, bellas palabras, pero cargadas todas ellas de un profundo contenido y además un reto espiritual para cada uno de nosotros. Fijaos en las últimas palabras que ahora mismo recuerdo. El futuro de la Iglesia, el futuro del domingo es el futuro de la Iglesia. Gracias por vuestra presencia en esta decimoquinta semana de teología. Hemos hecho un recorrido, creo yo, sumamente interesante. Eva Fernández, el primer día, nos ha metido dentro de la experiencia sinodal del sínodo de la Iglesia Universal. Ayer escuchábamos al profesor Freitas, que de algún modo nos lanzaba retos pastorales para entender y vivir qué significa vivir la espiritualidad de la auténtica palabra. Y hoy nos encontramos con don Francisco José, que con toda su maestría y sobre todo el gran conocimiento que tiene de la teología, nos ha hecho una vez más partícipes de su magisterio fecundo, cercano y lleno de ilusión de esperanza. Y no me queda más que agradecer una vez más, al doctor Casares, que es presidente del CEO, porque siempre nos acogen con cariño, con afabilidad en esta casa. Agradecer también a los directores del Instituto Teológico Divino Maestro, al director de Ciencias Religiosas, al señor vicario para la pastoral y a todos aquellos que habéis colaborado en la organización de estas jornadas, de esta semana de teología. Y os invito, cómo no, a que mañana podamos concluir con esta invitación que nos hacen desde la Delegación Episcopal de Jesucristo y también desde el Arciprestado Ourense Oeste, para vivir de algún modo esta jornada
del ecumenismo. Fijaos, hace un momento el obispo José nos recordaba una frase de San Juan Pablo II, artesanos del amor y de la unidad. Tenemos que vivir bien la Eucaristía para ser artesanos de la unidad, precisamente en este día en el que vamos a pedir por la unidad en nosotros, con nosotros y la unidad entre los cristianos. Muchas gracias y que tengáis buena noche. Muy bonito. Los dejarás esto, Sí, ¿verdad? ya me lo pidieron para Uriel, sí. Sí, no hay problema. No sé si me puede